Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos. Como siempre, es una bendición estar en este lugar para compartir la santa palabra de Dios, que buscamos una aplicación para nuestra vida diaria. El tema general que estamos viendo, pues, es la santidad. Es lo que hemos estado viendo ya durante bastantes semanas y todavía nos quedan algunas semanas más. Hemos visto diferentes aspectos de la santidad y en estas semanas estamos viendo, hermanos, la vestimenta de la santidad en acción, la santidad en la lucha, en la prueba, en la guerra, en la batalla. De eso estamos hablando y claro, nuestro texto base pues está allá en Efesios capítulo 6, a partir del verso número 10 en adelante. Voy a leer, hermanos, y después pasaremos a la meditación. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Espíritu ilumine nuestra mente, abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y, Señor, podamos comprender tu palabra que tú tienes para nosotros en este momento. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén, Padre. Pues vamos a entrar ya de lleno al asunto de la armadura. Vamos a tratar de describir la armadura. Y ya ustedes seguramente allí en la miniatura vieron una armadura, ¿no? Que es lo que procuramos, que ustedes tengan una idea de lo que era la armadura que estaba describiendo el apóstol San Pablo. Esta armadura era tomada del soldado romano. Y Pablo tuvo la oportunidad de conocer la armadura a la perfección, ya que se encontraba encarcelado. Y allí encarcelado era custodiado por soldados. Algunos llegan a decir que probablemente estaban encadenados, mano a mano, ¿no? Muñeca a muñeca, como si Pablo fuese uno de los criminales, no sé, más sádicos y perversos, cuando su delito, entre comillas, pues era predicar el evangelio de la paz, como se nos menciona precisamente aquí en la armadura, en el pasaje que acabamos de leer. Queridos hermanos, así es que San Pablo, podríamos decir, era un experto en lo que estaba diciendo, en lo que estaba describiendo. Conocía perfectamente, yo creo, como porque Pablo era así, seguramente tuvo la oportunidad, sí, de predicarle al soldado o a los soldados que le custodiaban, pero además también tuvo la oportunidad de preguntarles al respecto de su profesión, de su oficio como soldados. Y seguramente Pablo les iba preguntando, ¿no? Pues lo que estos soldados habían vivido en batalla. Y quiero pensar que también les había preguntado al respecto de su armadura. Y allí los soldados, que claro, pues eran expertos en ello, seguramente le iban diciendo a Pablo en qué consistía, cuál era la función de cada parte de dicha armadura. Cuando leemos este pasaje, algunos estudiosos de la Biblia, o tú, querido hermano, querida hermana, cuando lees, va a ser muy fácil que distingas los elementos de la armadura. Algunos dicen que son 6 elementos de la armadura, y creo que sí, son 6,
Sin embargo, yo quiero tratar de 7, porque voy a hablar de la oración también como un elemento esencial de la armadura del cristiano. Así es que vamos a tratar de ir viendo cada parte de la armadura y empieza allí desde el verso número 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí nos está hablando de un cinturón, de una faja que usaban los soldados. Solamente voy a describir. Si no nos da tiempo de ver el significado de cada uno de ellos, pues la próxima semana lo haremos. Así es que solamente déjenme describir y dar alguna breve explicación al respecto. Dice más adelante en el verso número 14, ya vimos de la faja o de la fajilla o del cinturón. Y dice más adelante: vestidos con la coraza de justicia. Bueno, pues era un cinturón, una faja, la primera que acabo de decir. Ahora nos habla de la coraza. Y la coraza cubría precisamente el pecho y también parte del abdomen, del estómago. Y claro, pues la función de esta coraza era proteger los órganos vitales del soldado. Dice más adelante en el verso número 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora nos está hablando del calzado. Los pies, pues claro, deberían de ser protegidos, porque pues a la hora de la lucha cuerpo a cuerpo podían ser lastimados, ¿no? Los pisotones, no sé, a lo mejor un espadazo, una lanza, un martillo, una hacha, no sé. Así es que debían de estar bien protegidos. Y lo vamos a describir un poquito más adelante y vamos a ver también pues el significado que tiene precisamente el calzado. En el verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Este escudo del que se nos está hablando, pues era un escudo de madera, de una madera fuerte, resistente. A veces estos escudos estaban forrados con cuero, y claro, el propósito era pues evitar un sablazo quizá, o como decía yo hace rato, el hacha, una especie de martillo que a veces los soldados utilizaban, incluso las lanzas. El soldado podía protegerse de las lanzas que a veces los contrincantes les echaban, ¿no? Dice más adelante en esta descripción que estamos viendo en el verso 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era un escudo que usaba el soldado romano. Estos yelmos o bien estos escudos regularmente eran de metal. Algunos llegan a decir que mayormente eran de bronce estos yelmos, estos cascos que llevaba el soldado romano, y claro, tenía como propósito proteger la cabeza. Pues imagínense ustedes, ¿no? Un golpe en la cabeza sería terrible, sería gravísimo, mortal. Así es que debían de ir bien protegidos. ¿Qué más encontramos? Dice más adelante: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro, o sea, un soldado, imagínense, no podía ir a la guerra sin su espada. Podía llevar todos los demás elementos de esta armadura, pero forzosamente necesitaba llevar la espada. En ocasiones podía perder el escudo, en la lucha, en el fragor podía perder el escudo, pero debía de mantener la espada. Incluso podría perder el casco, pero tenía que tener la espada, porque era su arma pues ofensiva. Y por cierto, bueno, en un momento más vamos a decir cuántos números son de cada una de las armas defensivas y ofensivas. Y en el verso número 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y bueno, pues este no sería como un elemento propiamente de la armadura, pero yo lo puse para tratar de explicar un poco más al rato en qué consistía precisamente también la oración. ¿En qué consistía la oración? Bueno, después de que hemos visto cada uno de los elementos de la armadura de una forma muy somera, porque ha sido así, tenemos que decir que dentro de estos elementos de la armadura del soldado romano, que es la armadura de Dios para el cristiano, tenemos que decir que 6 de estas eran armas defensivas, eran para defenderse. Y sí, pues los creyentes sobre todo debemos de estar listos para defendernos.
El apóstol San Pedro dice que debemos de estar prestos para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que nos demande razón de la misma. Podríamos decir que los cristianos no estamos tanto como para entrar allí en discusiones y en polémicas. El apóstol San Pablo en más de una ocasión aconseja al cristiano que debemos de dejar las discusiones que son vanas, ¿no? Que no aprovechan a veces para nada. Así es que la mayor parte de la armadura del cristiano pues es de carácter ofensivo. Sin embargo, dentro de esta descripción de la armadura del cristiano hay un arma que es ofensiva, y esta arma ofensiva es la espada precisamente. La espada era para el ataque y los soldados romanos eran expertos en el uso de la espada. Más que la lanza usaban la espada, más que el hacha usaban la espada. Y claro, pues esta arma tenía el propósito de eliminar al enemigo, o cuando menos de dejarlo incapacitado para la lucha, ¿no? Y este era el propósito precisamente de la armadura. Así es que estamos hablando de 6 aditamentos de la armadura o elementos de la armadura que eran defensivas y una que era ofensiva, la espada, estamos diciendo. Pero también, hermanos, me llama mucho la atención porque en el verso número 10, no vamos a entrar hoy a analizar a cada uno de los elementos de la armadura, porque ya estoy casi por terminar, pero en el verso número 10, fíjense cómo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pareciera que el apóstol San Pablo está redundando, ¿no? Pareciera, o aquí encontraríamos una especie de pleonasmo, ¿no? ¿Cómo que dice aquí el apóstol San Pablo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Uno podría decir eso es un barbarismo, ¿no? Pero fíjense que tiene una razón, y la razón es que el apóstol San Pablo está enfatizando la necesidad de la fortaleza, del acondicionamiento físico, porque está hablando de una guerra. Y precisamente antes de describirnos la armadura y la guerra, la batalla y el enemigo con el que vamos a enfrentarnos, el apóstol San Pablo entonces le dice al creyente, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos dice a nosotros los creyentes: fortalezcanse con la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho en otras ocasiones, la vida cristiana es una guerra. Y he dicho también que la vida cristiana es una guerra encarnizada. Y también he dicho que la vida cristiana es una guerra a muerte, así, a muerte. Porque tenemos un enemigo que no anda jugando. Tenemos un enemigo que no juega las luchitas, sino que es un enemigo que viene, pero viene para hurtar, para matar y para destruir, dijo el Señor Jesucristo mismo. El apóstol San Pedro también describe a este enemigo y dice que es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. O sea, hermanos, la vida cristiana no es un juego, la vida cristiana no es cualquier cosilla. O sea, la vida cristiana es algo serio que de repente nosotros lo tomamos muy a la ligera. O sea, un atleta, un boxeador, digamos, cuando va a tener una pelea, un campeonato, por decir, o bien está aspirando al campeonato, bueno, tiene que prepararse con bastante tiempo para estar en óptimas condiciones físicas, para ponerse en forma. No sé, a lo mejor un velocista o un maratonista, igual su preparación es no de semanas, es de meses, y tiene que cuidar su alimentación, el ejercicio físico, etc. Así es que el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, nos dice: fortalezcanse en el Señor, o sea, manténganse en forma. Y después ya nos dice en qué consiste la lucha, con quiénes vamos a luchar. Y después el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, entonces nos habla de la armadura que debemos de tener. Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Y yo quisiera pedirles, exhortarles que cada día nos tomemos en serio la vida cristiana. Cada día veamos con esa seriedad que tiene la vida cristiana, nuestra vida que el Señor nos ha regalado, y que es una vida de guerra, de batalla.
y una guerra encarnizada, una guerra a muerte. Y por lo tanto debemos de fortalecernos para aguantar. Vemos muchos cristianos que de repente caen y que ya no se levantan. No se fortalecieron, no se acondicionaron, no se ejercitaron, tomaron la vida cristiana muy a la ligera. Ningún deportista serio va a dejar pasar la oportunidad que tiene de participar en una contienda, y claro, su propósito es salir vencedor. Y hermano, tú tienes que tener exactamente la misma mentalidad. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra. Te agradecemos por tu Espíritu Santo que inspiró a Pablo, a Pedro, a los evangelistas, Señor, que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento. Y tenemos esta bendita palabra que nos revela, Señor, los secretos y los misterios de la vida cristiana. Gracias, porque ahora tenemos entendimiento y sabemos, Señor, que estamos enfrascados en una guerra, en una lucha, Señor, a muerte, y que tenemos que estar preparados. Señor, permítenos tomar en serio la vida cristiana, la vida que nos has regalado, que nos has dado. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que están sufriendo, padeciendo. Te suplico en el nombre de Jesucristo que seas con ellos y, Señor, que les fortalezcas con tu fuerza. Aquellos, Señor, en cualquier parte, Señor, estén sufriendo, padeciendo, bendíceles, pon tu mano de sanidad sobre ellos, levántales, Padre Celestial. Sabemos de muchos de tus siervos que están padeciendo, sé con ellos, eterno Señor, con sus familias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén, Padre. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana, que el Señor sea contigo, y recuerda, Maranata, Cristo viene.